doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Los espíritus dictaron el mensaje a Kardec y revelaron la verdad del amor de Dios, el Consolador. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy
las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad. Antes de Thanksgiving, que el día de mañana se celebra en Estados Unidos. Me dispongo a presentar y dejar aquí en récord, en Ustream, este video muy importante para mi divulgación, que establezco claramente una historia y claramente una explicación de lo que ha estado ocurriendo con el espiritismo, para que los nuevos que están llegando no se me confundan y puedan claramente determinar qué es lo que ha pasado en el espiritismo, por qué unos dicen que el espiritismo es una religión, por qué unos dicen que el espiritismo tiene una nueva espiritualidad, empezando por Brasil, por qué unos dicen que son laicistas o que son racionalistas, y por qué otros dicen que son kardecistas. Ese me jure, ¿qué es lo que es lo que yo debo determinar en mi vida? Entonces esto es muy importante porque los que están llegando nuevos están muy ansiosos con continuar con sus estudios yendo a casas espíritas, y lo primero que yo les digo es: tienes que leer los libros. No me pregunta a mí si hay una casa espírita en España o en Argentina o en Chile, porque yo te voy a contestar la misma pregunta. La contestación de la misma pregunta va a ser la misma contestación. Debes leer los libros. Cuando tú lees los libros, entonces tú te puedes dar cuenta qué es espiritismo y qué no es. Eso es lo más sencillo y es la forma más fácil de tú saber de qué se trata en el espiritismo. Laura y yo predicamos un espiritismo moralizador y consolador, basado en los 5 libros codificados. Y no nos salimos de esos libros, porque esos libros constituyen la palabra de Dios, transmitidas a Kardec por medio de espíritus puros y perfectos, escritos en esos libros, y esos libros fueron validados por el método Kardec. O sea que todos los contenidos que están ahí, específicos del espiritismo, la reencarnación, la expiación, todo ese tipo de cosas, y que el alma es inmortal, que el alma es inmaterial, esos términos todos están definidos claramente en estos libros. Nos dan a nosotros la herramienta y el camino y el mapa que necesitamos seguir para nosotros arribar a activar nuestro adelantamiento espiritual. Entonces, cuando tú lees los libros, te das cuenta que todo eso que se sale de eso viene como consecuencia de personas que no han leído los libros. Y te voy a dar una historia muy interesante y te vas a quedar con la boca abierta, que es lo que yo voy a hablar en este momento. Dime, Laura. Y Karina te comenta que tú lo habías preguntado de la escuelita, y que los sábados por medio nos dejan trabajar a nosotros, y también encontramos escollos al defender la codificación. Sí. Y nuestra base son los 5 libros codificados. Muy bien. Entonces, cuando te encuentras con esa situación, tu defensa, la única que puede ser, es educación. Cuando Laura y yo tenemos ese tipo de pensamiento en sus últimos meses, el Espíritu nos dijo, es educación. Y eso es lo que queremos. Cuando tú te educas, tú te das cuenta qué es A y qué es B. Ok, hay unos errores doctrinarios en los espiritistas de Brasil, que tienen su génesis o su origen en la creación de la Federación Espírita de Brasil, que surgió en el año 1884. Estamos hablando de casi 116 años. ¿Verdad? Con la resurrección, donde digo yo, esa es la forma de presentarlo, de un personaje que fue un enemigo del espiritismo, se llamó Jean-Baptiste Rostain. Un enemigo del espiritismo, declarado. Kardec le llamó la atención, el espíritu Erasto, por una carta que publicó Kardec en la revista Espírita en 1863,
y que se presentó allí al público claramente con el aval del Espíritu de verdad. Se estableció claramente que todo lo que este señor presentaba, Jean-Baptiste Rothstein, era apócrifo, era falso, y entonces la Federación Espírita de Brasil en el año 1884 bautizó las enseñanzas de Rothstein para sustituir el espiritismo de los libros codificados. Entonces claramente se ve en todas las acciones que ellos han hecho desde esa fecha, de que todo lo que hicieron fue contrario a lo que decía Kardec y a favor de lo que decía Rothstein. Rothstein, yo puedo resumir a clara luz cuáles son los puntos fundamentales. Primero, trajo una revelación a la revelación cuando específicamente Kardec estaba presentando lo que los espíritus nos estaban dando, y ya había publicado el libro de los espíritus. Entonces eso no tiene ninguna lógica ni ninguna razón para que viniera una persona de afuera, que ni tan siquiera era espiritista, era católico, que viniera a decir que él estaba teniendo una comunicación de unos espíritus de una altura mayor que la de los espíritus que comandaban el espíritu de verdad, y que esa era la revelación de la revelación. O sea, eso se lo creyó solamente el señor Rothstein, y Kardec le dijo que eso no era correcto y él se molestó. Entonces, ¿cómo se explican los errores? Esa es la primera parte, ¿verdad? La revelación de la revelación. Dentro de esos 4 libros que se llaman los 4 evangelios de Rothstein, aparece varios conceptos que son errados. Por ejemplo, dice que la caída del espíritu, de que el espíritu, después que llega a un conocimiento, por medio de las fallas morales, puede caer. Y entonces eso lo justificó con unas larvas espirituales, que las larvas espirituales venían espíritus que ya habían encarnado como espíritus normales, caían en su maldad, volvían a reencarnar como larvas, como animales, y que esas larvas chupaban las energías de cada persona. Esa fue la justificación. La segunda parte, que no todo el mundo reencarna, solamente algunos. Tercera, y eso tiene una justificación para ellos, en términos de que como no todo el mundo reencarna, pues entonces todo lo que estaba presentando Kardec por medio de la que es la reencarnación, que significa que la carne perece y que viene un nuevo cuerpo y que la carne se elimina, que es lo que dice la resurrección, que la resurrección es que resucita en la misma carne, no en un nuevo cuerpo. Entonces, cuando viene y presenta esa barbaridad de lo que es la caída del espíritu, lo que él está tratando de decir es que la carne es maldita, y que la carne no se puede volver a traer un espíritu en otra nueva carne, porque eso va en contra de lo que ellos piensan que es la resurrección. Entonces, ¿qué significa eso? Abre la puerta para decir que no todo el mundo reencarna, porque hay algunos que no necesitan reencarnar. Eso es los pensamientos de Rothstein y los espíritus que dijeron eso. La tercera, ¿qué fue lo que dijo? Que el espíritu de Jesús era un espíritu fluídico, que desde que nació Jesús no era en carne y hueso, que Jesús era un espíritu y que toda su vida fue un espíritu. Y Kardec viene y establece claramente, y se habla de una teoría docetista, que era de los gnósticos, que decían que había ocasiones en que los espíritus adquirían una condición que se llama agéneres. Eso Kardec lo explicó en el libro de Génesis, en el artículo 65 en adelante. Eso yo tengo en el diccionario espírita del libro de los medios, ya publicado en estos días, que es un agénere. Usted lo busca en el libro de Génesis y le va a dar esa explicación completa. Kardec se opuso a eso, dijo que claramente el cuerpo de Jesús no podía ser un agénere, o sea, un espíritu en todo el tiempo en que estuvo. Ellos lo querían hacer porque quieren divinizar a Jesús y querían hacer que Jesús era algo especial, era una excepción a la regla. Ya hemos establecido que en los libros codificados, en el libro de Génesis, dice en el artículo 30 de que no hay excepciones con los espíritus puros y perfectos. Bueno, eso pica y se extiende. Esa es la tercera. La cuarta, la caída del espíritu, ya lo hablamos, ¿verdad? Que no reencarnan más en algunas ocasiones. Lo que es la revelación de la revelación, y lo que es el cuerpo de Jesús, que es un agénere. Ok, todos esos doctrinarios no son parte del espiritismo, y ya se le había dicho a él que no lo podía hacer. Pero ¿por qué la Federación Espírita de Brasil lo resucitó? Vamos a ver. ¿Cómo se explican los errores doctrinarios tan marcados cometidos por los espiritistas de Brasil, que han logrado cambiar el espiritismo moralizador y consolador de Allan Kardec a un espiritismo catolizado y cristianizado?
Pregunto yo en mi artículo. Entonces digo, extractos de este artículo fueron tomados de un amigo mío que se llama Joshua de Freitas en el Brasil, y él tiene un artículo más o menos con lo que yo estoy presentando aquí. Este artículo yo utilicé parte de él y parte de lo que yo estaba contribuyendo para esta información. Empiezo diciendo lo siguiente: Jean-Baptiste Rostaing fue un abogado francés nacido en Burdeos. Vivió en Francia en un momento cuando preparaba Allan Kardec la codificación. Llegó a intercambiar algunas conversaciones con el codificador, pero no era por amistad. Ellos no eran amigos. Entonces, con la ayuda de la psíquica Émile Collignon, esa era la psíquica que había, esa era la medium que existía, que ayudaba al señor Rostaing, Rostaing publicó algunos dichos de los espíritus que llamó los 4 evangelios posteriores, que eso se constituye la revelación de la revelación. Entonces, estas obras se caracterizaron por la grave contradicción doctrinal en relación con los principios del espiritismo. Allan Kardec hizo algunas críticas a estos escritos que profundamente molestaron al abogado Rostaing. Se molestaron muchísimo porque Kardec no los aceptó. Rostaing y sus discípulos, molestos, hicieron una respuesta al codificador, insertando en el primer libro de la obra, después de que la Federación Espírita Brasileña arbitrariamente reiteró que ser adepto de las tesis de rostanguistas. Pero ¿qué pasa? El señor Rostaing puso en el inicio, en el prólogo del libro, una contestación a lo que Kardec está diciendo. Y yo le estoy dando la oportunidad de que ustedes van allí, ver el documento. Yo tengo un artículo de qué es lo que allí se dijo en el prólogo de esos libros. Pero ¿qué pasa? Misteriosamente, cuando tú lees el prólogo, empiezas a leerlo, hay una nota que se dice que ese fue el original que hizo Rostaing en el libro de los 4 evangelios, pero que fue eliminado por la Federación Espírita de Brasil en el año 1920. ¿Y por qué? Por el miedo que tenían de que Kardec allí le estaba diciendo que eso no era correcto, y que para que eso se desaparecieron, ellos desaparecieron ese documento. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos copia de ese documento, y ese documento yo lo comparto con ustedes cuando ustedes vayan a ver este artículo. Los espíritus que dictaban los 4 evangelios de Rostaing dijeron que eran nada menos que los evangelistas, asistidos por los apóstoles y por el profeta Moisés. Además de hacer alarde, ellos se jactaban de decir de la superioridad que tenían con relación a los espíritus que estaban dictando los libros a Allan Kardec. O sea, que ellos se sentían que eran superiores al espíritu de verdad, superiores a Erasto, superiores a Allan Kardec, superiores a todos los espíritus que estaban hablando de la nueva codificación, de la nueva revelación. Entonces ellos, haciendo alarde de su superioridad espiritual, en estos escritos afirmaban que todavía que el trabajo de revelación de la revelación era algo más especial y superior a la codificación por sí mismo. Si ustedes ven que esa situación ocurre el día de hoy, ustedes dicen, espérate, quiere decir que tú eres un orgulloso, un egoísta, o tú eres un envidioso y quieres cambiar lo que ya se está estableciendo que es parte de Dios. ¿Sabes? Esa es la impresión que a mí me dio inmediatamente. Pero esto era un hecho extraño. Pregunto, ¿por qué Dios enviaría otra revelación en el mismo tiempo que dio vida a Allan Kardec, el espiritismo, la tercera revelación? Pero este hecho nunca se ha explicado, ni lo ha explicado la Federación Espírita de Brasil, ni lo ha explicado los rostantistas. Cuando tú le preguntas a un rostantista, que es como se llama, ellos no te saben explicar por qué Dios tenía que traerle una revelación de la revelación. Es más, yo diría que eso es irrisorio, eso es para uno hacerse cosquillas. El tú decir que están pasando la codificación, escriben el libro de los espíritus, lo publican, van a publicar el libro de los medios, y aparece una persona diciendo que tiene una revelación por encima de lo que Dios estaba dando. Esa explicación nunca la han dado. Entonces, entidades desencarnadas que trabajaron con Rostaing y Collignon llevaban un extraño comportamiento. O sea, eso que le estaban diciendo a Collignon, que era la medium, y ella se lo transfería al señor Rostaing, tenía un comportamiento extraño, donde podemos asumir lo siguiente: y estos espíritus desconocían totalmente el control universal de los espíritus. Una gran locura que tenía cuenta en los rostanguistas. Ellos nunca han reconocido
que ya el mundo espiritual, antes de ellos llegar, ya está establecido y fue presentado en los libros codificados. Lo que nosotros llamamos que es el espiritismo. El espiritismo no es rostanguista, no tiene que ver nada con Rostaín, para los que llegan nuevos. Rostaín es un enemigo del espiritismo. Entonces, todos tienen derecho a decir que son espiritistas. Lo hacen los brujos, los hechiceros, los adivinos y las religiones sincretistas. Sincretistas es que tienen una asimilación con otras religiones y unen una mejora ahí de cosas, que es lo que pasó en Cuba, que prohibieron la lectura de los libros codificados por 50 años y ellos tuvieron que buscar la manera en sus actividades, unirse a todos los pensamientos que habían afroamericanos y todas las cosas, y crearon lo que le llaman la santería cubana. Y que, claro, debemos ser tolerantes con todos los que piensan así, porque hay espiritistas que son folclóricos, hay espiritistas que se hacen llamar espiritistas que hacen ritos. El espiritismo no enseña ritos. Hay espiritistas que hacen sacrificios de animales en sus actividades. Entonces, claro, debemos ser tolerantes y ayudar a la educación para lograr el entendimiento de los postulados del espiritismo y sus propósitos de moralizadores y adelantamiento espiritual de la humanidad. Ok, eso está bien hasta ahora. Sabemos que hay espiritistas que dicen que son espiritistas, pero no lo son, de acuerdo a los libros codificados. Pero permitir que los conceptos específicos ya determinados, que constituyen las bases fundamentales del espiritismo, sean cambiados arbitrariamente sin aval espiritual, es bastante difícil de aceptar. Pero algunos, como yo, Fran Montañez y Laura, a Laurita yo no la suelto, no la dejo en el camino. Laurita, echa para acá, no, dame la mano. Pero algunos como yo creemos en preservar la integridad de los contenidos en los libros codificados, porque en realidad es eso lo que conocemos como espiritismo. Del mismo modo que se difunden conceptos encontrados con la esencia del espiritismo, es menester el exponer a lo que el espiritismo es en realidad, según es expuesto en los libros codificados. No es una postura exclusivista, esta que estamos asumiendo, sino lógica, el tratar de entender las bases del espiritismo y sin realizar cambios con opiniones personales, y que esas opiniones personales pretendan modificar de modo alguno esta bella filosofía de bien común. Toda opinión personal viene como consecuencia de un solo espíritu, de una sola entidad, y que eso no puede constituirse para hacer lo suficiente para cambiar algo ya específico en los libros codificados. Amalia Domingo Soler en el año 1900 le dijo al jesuita blanco de que él vino con una propuesta: Amalia, vamos a analizar esto porque Kardec cometió muchos errores. Un jesuita, para venir a cambiar el espiritismo, y Amalia dijo: no se te ocurra, ni tan siquiera un punto de una I puedes cambiar. La codificación no se puede cambiar. Qué bueno, aplaudimos a Amalia por eso. Entonces, este artículo, esto que yo estoy escribiendo, esta contribución mía, tiene el propósito de evaluar objetivamente lo ocurrido con el espiritismo y lo ocurrido en hechos históricos ha afectado en sus raíces lo que es el espiritismo. Y cómo esos acontecimientos lograron que millones simplemente tengan una idea manipulada y tergiversada de esta bella filosofía del espiritismo. Allan Kardec, en su esfuerzo de que se considerara el espiritismo un esfuerzo global para el entendimiento de esta filosofía, dejó por escrito lo siguiente. En el libro de Obras Póstumas, Kardec dijo: se es espiritista por el solo hecho de simpatizar con los principios de la doctrina y de conformar a ella la conducta. Es una opinión como otra cualquiera, que cada uno ha de tener el derecho de profesar, como se tiene el de ser judío, católico, protestante, furierista, sensimoniano, volteriano, kardeciano, deísta y hasta materialista. Y sigue Kardec diciendo: el espiritismo proclama la libertad de conciencia como un derecho natural y la reclama para los suyos como para todo el mundo. Respeta todas las convicciones sinceras, pidiendo para sí la reciprocidad. Del mismo modo, con el espíritu de esta expresión de Allan Kardec que tiene en Obras Póstumas, nosotros presentamos esta información para que se nos oiga y se nos respete la posición que tenemos que decir de lo que entendemos es el espiritismo. Del mismo modo que usted puede reclamar su modo de pensar y creer,
nosotros los espiritistas deseamos que también se nos permita decir lo que queremos creer y practicar. Si los libros de Jean-Baptiste Rostain hubieran permanecido en Francia, posiblemente pronto habían desaparecido porque no eran espiritismo. Pero lo que terminó en Brasil y a través de una serie de eventos relacionados con el nacimiento del movimiento espiritista, se convirtió en el espíritu mismo de este sistema. Entonces, ¿cómo comenzó esto? ¿Y cómo comenzó eso en Brasil? Frank, ¿cuál es la historia de eso? Te voy a dar la historia. Te vas a quedar con la boca abierta. Todo comenzó en su génesis espírita de la Federación Espírita de Brasil en el 1884. 1884. La Federación Espírita de Brasil, con su sigla FEB. Cuando se fueron formando los primeros grupos de espiritistas, algunos de ellos ya tenían las obras de J.B. Rostain. En una histórica sesión que tuvo lugar en febrero de 1889, ya tenían 5 añitos, ¿verdad? Y ya había pasado con lo que le llaman ay Dios mío, la conferencia, la primera conferencia del espiritismo, primer congreso del espiritismo en 1888. Pero allí no dijeron nada, se quedaron calladitos y allí vinieron los racionalistas, dijeron de la religión laica y la expusieron en el inciso E y nadie le hizo caso. Pero ya había un grupo que era de la Federación Espírita de Brasil que ya tenían su plan trazado y pasó la conferencia, que era la gran oportunidad de presentar sus ideas y decir que los espíritus avalaron por medio de Kardec lo que ellos estaban haciendo. Se quedaron calladitos. Pero en 1889, ya acabada la conferencia, el congreso de 1888, aparece en la Sociedad Espírita La Fraternidad en Río de Janeiro el psíquico Federico Pereira da Silva. Y este medium, porque había una condición en esos tiempos que todavía pensaban que solamente algunos eran medium. No habían leído los libros y querían hacerle ver a todo el mundo que solamente habían algunos privilegiados. Este psíquico o este medium, Federico Pereira da Silva, recibió un mensaje que había sido firmado por el supuesto espíritu del codificador mismo, entre otras inconsistencias dictadas por la entidad manifestada, que era supuestamente Allan Kardec. El supuesto espíritu desencarnado de Allan Kardec dijo que un espíritu llamado Ismael guiaría el movimiento espírita brasileño. Así comenzó las distorsiones en el movimiento espírita de Brasil. Entonces, las instrucciones de Allan Kardec para estructurar el movimiento espírita y metodología kardecista comenzaron a ser desechados. No, eso no es importante, porque ahora vino Kardec y nos autorizó a nosotros que por medio de un espíritu nuevo que aparece, que se llama Ismael, se va a llevar la rienda del espiritismo. Esta historia de una comunicación con el espíritu desencarnado de Allan Kardec fácilmente podría haber sido debatida si los libros codificados hubieran sido respetados e interpretados. Pero ya los libros codificados no eran la fuente de conocimiento y la guía para las actividades del espiritismo. En la introducción del libro de Génesis espiritual, Allan Kardec dejó por sentado, antes de desencarnar, las instrucciones para preservar el espiritismo en sus bases fundamentales de doctrina. No en el libro de Obras Póstumas, que era un libro escrito por Allan Kardec, sino un libro codificado, que fue el último libro que Kardec presentó en el año 1868, que se llama el libro de Génesis. ¿Y qué dijo Kardec allí? En la introducción del libro, y lo voy a leer literalmente. A pesar de la intervención humana en la elaboración de esta doctrina, la iniciativa pertenece a los espíritus, pero no a uno en especial, ya que es el resultado de la enseñanza colectiva y concordante de muchos espíritus, puesto que si se basara en la doctrina de un espíritu, no tendría otro valor que el de una opinión personal. Quiere decir que todo lo que venga a un solo espíritu a decir una cosa, tiene que considerarse en el espiritismo como una opinión personal. ¿Qué quiere decir? Que cuando ellos dijeron de que Allan Kardec se apareció allí y que le dio esa instrucción, eso era una opinión personal. Y más aún cuando Kardec dio estas instrucciones de que había que ponerlo en duda, de que Kardec cambiara las reglas de juego. Y sigo diciendo lo que dice Génesis. El carácter es eso. Mira, esta parte de Génesis, Laura, es la que todos los espiritistas que discuten conmigo, cuando yo llego aquí, cambian de tema. Se van.
porque no me lo pueden explicar cómo tú quieres decir que tú quieres cambiarle el espiritismo y cambiar los términos del espiritismo si ya Kardec dijo cómo se iba a manejar eso. ¿Y cómo es eso? Que no leen, no leen. ¿Y qué es lo que dice eso? El carácter esencial de la doctrina y su existencia misma se basan en la uniformidad y la concordancia de las enseñanzas. O sea, todo tiene que cuadrar a lo que querían decir los espíritus. Por tanto, todo principio no general, ¿qué quiere decir no general? Específico. O sea, que todo principio no general no puede considerarse parte integrante de la doctrina, sino una simple opinión aislada de la cual el espiritismo no se responsabiliza. Cuando yo menciono eso que está diciendo Emmanuel es una sola opinión. Ay, eso se molestan los de Brasil. Ay, Dios mío, por poco me matan a mí la primera vez que yo dije eso. ¿Cómo usted va a decir eso? Un espíritu del nivel de Emmanuel se pueda considerar lo que él dice como una opinión aislada o una opinión simple. Sí, a la luz y al espíritu de esta información que Kardec dejó, un solo espíritu no puede venir a cambiar los conceptos específicos del espiritismo. Y dice, sino una simple opinión aislada de la cual el espiritismo no se responsabiliza. En esa concordancia colectiva de opiniones sometidas a la prueba de la lógica, la que otorga fuerza a la doctrina espírita y asegura su vigencia, para que cambiase, sería necesario que la totalidad de los espíritus mudasen de opinión. Es decir, que llegase el día en que negasen lo dicho anteriormente. Quiere decir que cuando Kardec vino y apareció a este supuesto espíritu o medium, el Federico, este señor Federico que se hace llamar Federico, Laura le va a anotar ese nombre cuando pueda, Federico Pereira da Silva, ellos no sometieron a esto a verificar si los espíritus estaban avalando lo que Kardec decía. Nunca jamás, desde que Kardec dejó esta existencia, desde que dejó los libros codificados, nunca jamás ha habido una corroboración de ningún espíritu por ninguna de esas experiencias o esas opiniones que han dicho todos los que hoy dicen opiniones personales. Ninguna de las cosas que Divaldo ha cambiado en el espiritismo por medio de su opinión personal de él y de su mentora ha sido pasado por el proceso que aquí se dice. Para que cambiase, sería necesario que la totalidad de los espíritus mudasen de opinión, o sea, que cambiaran de opinión. Es decir, que llegase el día en que negasen lo dicho anteriormente, que esos espíritus se le convoca y dijo, eso que ustedes dijeron en la codificación, se equivocaron, ellos tienen que decir, sí, nos equivocamos y esto es lo que va. Eso nunca ha ocurrido ni ocurrirá jamás. ¿Y por qué no va a ocurrir jamás? Porque eso es palabra de Dios. ¿Y por qué no va a ocurrir más? Porque esto viene por espíritus puros y perfectos que no se equivocan y que Dios dio esas instrucciones a Allan Kardec específicas que nadie las puede cambiar. Ya que la doctrina emana, sigo diciendo, de la enseñanza de los espíritus, para que desapareciese sería necesario que los espíritus dejaran de existir. Y eso tampoco es correcto que vaya a pasar, porque los espíritus son eternos, los espíritus son inmortales. Y si deseamos cambiar algo en el espiritismo, deberíamos convocarlos a ellos, a todos, y que ellos se sentaran y nos dijeran esto es lo que hay en una sesión. Pero eso nunca ha ocurrido, porque nadie tiene el valor de hacerlo, porque nadie va a tener el aval de los espíritus. Entonces Kardec se aseguró de que eso no se cambiara, de que ninguno de esos conceptos fueran cambiados en los libros codificados. Entonces, y es por eso que esta doctrina, dice Kardec, prevalecerá siempre sobre las demás sistemas personales que no poseen, como ella, raíces por doquier. El libro de los espíritus ha consolidado su prestigio porque es la expresión de un pensamiento colectivo y general de los espíritus. Eso está afirmado por Allan Kardec en la introducción del libro de Génesis. Usted lo puede buscar allí. Entonces, si eres espírita, y por supuesto creéis en lo dicho por los espíritus de los libros codificados, debes creer las palabras de Allan Kardec en este sentido. Esto se resume en lo siguiente. Yo puedo poner un resumen sobre esto que estamos hablando. Ellos dijeron, el Federico, este señor da Silva, de que Kardec dijo una cosa en una sesión mediúnica que solamente él era testigo. Yo digo, de existir o surgir un mensaje mediúnico, psicográfico o la comunicación de un espíritu mentor de cualquier expositor de la filosofía espírita del día de hoy o luego de 1868, cuando se publicó el libro de Génesis, deberá ser considerada como opiniones, a menos que no sea una comunicación avalada por todos los espíritus que fueron los responsables de dictar la codificación espírita. Quiere decir que esto claramente establece que no puede venir a decir, no, porque el espíritu de verdad me dijo tal cosa. El espíritu de verdad no puede venir ahora a cambiar lo que ya dijo.
Por lo tanto, ese no es el espíritu de verdad. No porque Allan Kardec vino y dijo, en el 1912, dijeron ellos después, de que con un espíritu que había allí, determinaron que Jean-Baptiste Raffarin era el que iba a tener la rienda del espiritismo. Mentira, falso. Porque Kardec no iba a violar las reglas que ya él mismo había establecido y que había tenido instrucciones de espíritus puros y perfectos. Quiere decir que establecemos claramente que aquí no pueden haber cambios. No puede haber actualizaciones, señores amigos, de lo que se le llaman los racionalistas. No pueden ustedes actualizar los libros codificados. No tienen el permiso ni el aval de los espíritus para hacerlo. Porque simplemente ustedes entiendan que tenemos que atemorizar, atemperarlo con la ciencia. Eso son escritos adicionales que pueden venir, pero no para cambiar los conceptos del espiritismo. Porque cuando usted habla de actualizar los conceptos específicos del espiritismo y usted como un racionalista, como un laico, quiere eliminar la oración del espiritismo, usted quiere eliminar la moral del espiritismo, usted no está actualizando, usted está eliminando conceptos específicos del espiritismo. Y por lo tanto eso no se puede aceptar. O sea, que aquel que le diga a usted en su casa espírita que están trabajando para cambiar el libro de los espíritus o para actualizar términos en el espiritismo, cambiar lo que se llama la reencarnación por paringenencia, usted le dice, ah, pero ¿dónde está el permiso? Y eso no tiene que prosperar nunca. Ahora, hay grupos, hay casas espíritas que creen eso. Pues entonces esos grupos, ellos son responsables de lo que ellos prediquen, a los que crean en ellos. Porque hay una casa espírita en Brasil, en Argentina, que dice que Jesús, ahora ellos no ven la codificación ni los libros codificados, porque Jesús se le apareció y le está dando mensajes individuales a ellos. ¿Y qué son los mensajes que Jesús está dando a esa casa espírita? ¿Qué? Mensajes religiosos que van completamente atemperados a lo que dice la Iglesia Católica. Entonces quieren hacernos ver a nosotros que tiene una nueva revelación de Jesús. Mentira, eso no es correcto. Perdónenme la palabra mentira, porque es que la palabra mentira se me ha quedado, porque los espíritus dijeron en el libro el libro de los medios, que cuando hay mistificación, es engaño, los espíritus que promueven eso son mentirosos. Y entonces yo eso no me lo quito de la mente, porque eso es así. El que te venga a ti con una mentira como esa es mentiroso, porque Jesús no se presta para eso. Jesús no va a cambiar lo que ya había establecido en los libros codificados. Él respeta en todo momento eso. Y Jesús es un espíritu que no puede venir ahora a cambiar las reglas que ya se establecieron, porque Jesús no puede ser un espíritu que sea una exclusividad de lo que es el mundo espiritual de los espíritus puros, y lo está diciendo claramente el libro de Génesis en el artículo 30, que no puede haber ninguna exclusividad, ni ninguna separación, ni nada que sea que ponga un espíritu puro y perfecto como diferente a los demás. Entonces, nada más coherente que esta regla espiritual que Kardec ya había establecido. Ok, eso ya lo sabemos. En el caso de la supuesta comunicación mediúnica de Allan Kardec en el 1889 por el psíquico Federico Pereira de Silva, esto debió considerarse como una opinión personal, aislada, que el espiritismo no podía hacerse responsable y que debía ser corroborada espiritualmente. Pero como la intención para catolizar el espiritismo, se obviaron las instrucciones de los libros codificados. Nada más coherente que esta regla espiritual que Kardec había dejado escrito, ya que evita que el mensaje del espiritismo pudiera ser adulterado, cambiado o tergiversado en cualquier momento del futuro. Si usted está de acuerdo o no, eso también es una opinión. Yo no estoy de acuerdo con usted, señor Frank, por lo que usted está diciendo, eso es su opinión. Pero eso no cambia los conceptos del espiritismo. Usted no puede cambiar el libro de los espíritus porque simplemente usted tenga una opinión, porque su opinión es una opinión simple y separada, que el espiritismo no se hace responsable. Finalmente, se aprobaría la propuesta a esta nueva entidad de Ismael como una entidad. ¿Y qué es lo que ocurrió en la Federación Espírita de Brasil? Aceptaron que Ismael, decía Kardec, era el que iba a llevar la rienda del espiritismo, una entidad, y en la parte material y su dirección sería entregado a una casa que asumió el control del espiritismo en todas partes, con el papel del Comité Central guiado por sus siglas. El embrión nació de la Federación Espírita de Brasil, nombrando después la casa mater del espiritismo. Usted va a Brasil y dice, ¿cuál es la casa mater del espiritismo? Esa es la casa donde está Ismael, y elegido por sus seguidores como el representante de Cristo en la tierra. Quiere decir que Ismael y toda esa casa espírita son los representantes de Cristo en la tierra.
Nadie podía argumentar nada, pues no existía ninguna dirección central del espiritismo y nadie estaba dispuesto a defender a Allan Kardec, porque los que tenían que defender a Allan Kardec en ese tiempo era Amalia Domingo Soler, eran quien, el señor Colavida, que eran los grandes directores de supuestamente el espiritismo. ¿Quiénes más? El señor León Denis, que todavía existía, que era el primer presidente de la Federación Espírita el presidente que continuó de lo que era el espiritismo después de Allan Kardec. Y ellos no defendieron nada. ¿Por qué? Porque ellos se hicieron cómplices, porque eran religiosos también. No, porque eso tenemos que seguirlo porque Kardec se comunicó. No se notó, pero el espíritu del sistema espírita, que se asemejó al catolicismo, que también a su manera dijo representar a Dios en la tierra, en ese momento hubo desacuerdos entre los grupos sobre las prácticas espíritas y las directrices en el futuro. Así, algunos centros llamados científicos prefirieron un espiritualismo más objetivo y práctico, y el grupo bajo la influencia de Ismael, sin embargo, no lo aceptaron. Entonces hubo una ruptura a partir de 1889 de que el grupo de científicos prefirieron, no, nosotros no vamos con eso, nosotros no queremos que el espiritismo sea una religión, y se fueron para el lado. ¿Pero qué hicieron a favor del espiritismo? Nada, se quedaron callados, no defendieron a Kardec. ¿Por qué? Porque ellos mismos tenían una forma de ver el espiritismo acorde al sistema de ellos, donde ellos creían que Kardec se le había ido la mano y que habían dicho cosas que ellos no lo creían. Entonces no hicieron nada por el espiritismo. Y hoy día tenemos esas dos facciones que no se hablan entre ellos y ninguno de ellos dos predica la codificación, porque no predican la moral ni predican las cosas que específicamente en el espiritismo se enseña. Entonces no hicieron tuvieron la oportunidad de establecer un punto claro y no lo hicieron. Después vinieron unos grupos kardecistas y dijeron, no, yo no quiero ni saber de allá ni saber de acá, pero tampoco han podido tener la fuerza de poder imponerse y defender los libros codificados. ¿Por qué? Porque nadie quiere leer los libros codificados. Cuando una persona que tiene libre albedrío, libre pensar, lee los libros codificados y decide, eso es lo que yo quiero, Frank. Yo quiero todo lo que me diga que sea acorde con los libros codificados, el libro de los espíritus, el libro de los medios. Pues entonces, cuando tengamos ese grupo de personas que vayan creciendo, es que el espiritismo va a ser rescatado. Entonces, como místicos, que eran los de Ismael, prefirieron una postura más centrada en la religión. Pronto se intentó convencer a una figura importante de la época a sus filas, que fue ¿quién? Señor Becerra de Meneses, el doctor Becerra de Meneses. Con su ayuda, la Federación Espírita de Brasil fue capaz de dominar a la mayoría de las sociedades espíritas de la época. Ellos se despacharon con la cuchara grande. Ellos decidieron todo lo del espiritismo. Y hoy día son 13.000 casas espíritas que están adheridas a esta organización. Entonces, además, el doctor Becerra de Meneses era un hombre ponderado y político que había dejado las filas católicas muy recientemente, antes de su conversión al espiritismo, el cual adaptó rápidamente a la mística de Ismael. Inmediatamente aceptó lo que decía Ismael. No, por ese camino que nos vamos. Y entonces este señor, ¿cómo se llama? Becerra de Meneses, es el que cita el señor Libaldo Franco en todas sus presentaciones, con lo que se llama psicofonías, y todos los mensajes que el señor Becerra de Meneses vienen atemperados con una religiosidad que no ha cambiado por nada y nunca ha aceptado lo que los libros codificados siempre nos han enseñado. Hablan de redención. ¿De qué es que hablan ellos? De redención, ¿verdad? Redención, de resurrección, del Espíritu Santo, y hablan de que Jesús es un Dios y de que Jesús es Cristo y que Jesús viene a redimir los pecados de los hombres. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que entonces se metió el catolicismo claramente sin hacer definición de que lo que era el espiritismo por Allan Kardec. Entonces, los centros de la doctrina espírita del tiempo que estudiaban las teorías kardecistas, pero no místicos, tenían una especial atención con los evangelios de Rothstein. Entonces, los que se quedaban, ok, vamos a tratar de dejar afuera la religión, pero todavía tenían los evangelios de Rothstein. Ya lo habían introducido. ¿Y quién los introdujo? El señor Becerra de Meneses. Porque se consideraba un colegio del espiritismo. Entonces Allan Kardec fue interpretado a la luz de pensamientos rothsteinguistas. La comunicación de Allan Kardec a través del medium
Federico, era apócrifa, era falsa y nunca fue verificada por los espíritus de los libros codificados. No existió ninguna convocación de los espíritus de la codificación para verificar el supuesto mensaje del espíritu de Allan Kardec. Actuaron arbitrariamente, engañando a los nuevos adeptos que creyeron en estos hechos apócrifos. Se salieron con la suya los espíritus mistificadores de Jean-Baptiste Rostaing. Sin embargo, por falta de un espíritu crítico que viniera a defender el espiritismo, todo fue aceptado, pensando que este era un mensaje del codificador Allan Kardec. ¿Qué pasa? Es que no leyeron los libros. Desde ese momento no estaban leyendo los libros y no sabían que ya había unas reglas establecidas en el libro de Génesis, donde establecía que eso era una opinión personal. Aquí vemos cómo a esa época la falta de la lectura de los libros codificados tuvo sus consecuencias nefastas en el espiritismo. De hecho, expresó el espíritu Ismael, ese espíritu que estaban hablando allí, conectado al círculo de las ideas de Jean-Baptiste Rostaing. Este espíritu fue preparando el terreno para el establecimiento de un campo de la conocida cosecha de Ismael. Entonces, con la búsqueda de raíces profundamente católicas en Brasil, no tuvo ninguna dificultad para crear una especie de catolicismo espírita. Cuando uno examina los 4 evangelios por Jean-Baptiste Rostaing, se comienza a comprender más fácilmente las raíces de los problemas en el movimiento espiritista y las razones por qué los centros tienden a parecerse a pequeñas iglesias. Los espíritus que dictaban las obras de Rostaing fueron una falange de entidades vinculadas a la Iglesia Católica medieval que habían sido advertidos por el espíritu Erasto Allan Kardec. El espíritu Erasto escribió una carta y dijo: prepárense porque van a venir una falange de espíritus que, hablando bonito, van a cambiar los conceptos del espiritismo. En los 4 evangelios se presenta a María como una virgen. O sea, eso es lo que presenta la Biblia. El espiritismo no enseña eso. El libro de Génesis nos habla claramente que no existía la virginidad de María, refiriéndose a Jesús de Nazaret, y allí explicó cuáles eran los hermanos de María. Y claramente se establece que ningún espíritu puede engendrar o puede fecundar una mujer. Eso simplemente es un pensamiento católico, apostólico, romano, que viene a establecer la virginidad de María. Para mantenerla como en la iglesia, los espíritus rostanguistas crearon la historia de un cuerpo fluídico de Jesús, lo cual no había sido así. Por eso Allan Kardec menciona en el libro de Génesis espiritual el término agénere. Así, la sexualidad de María macularía no a la iglesia del Señor Jesús y se convirtió en divino en Jesús sin pecados de Rostaing. O sea, que Jesús era tan y tan divino y tan cercano a Dios como Dios, que no tenía pecados. Y por eso tenía que ser un espíritu, no podía ser una persona encarnada, que según sus libros nunca encarnó. Y tenía una evolución recta, a diferencia de los otros humanos. Esas eran las mismas palabras de Emmanuel cuando se refiere a Jesús. Él tiene Emmanuel dice en el libro del Consolador, específicamente en el ítem 243 de ese libro, Chico Xavier le pregunta de Jesús y él dice: él es una excepción a la regla. Él tiene una vinculación recta a Dios. O sea, no hay entre Jesús, no hay ninguna diferencia en que él va directamente con Dios. Y con eso lo justificaron, de que Jesús era una excepción a la regla. Como la carne en la iglesia es un símbolo de pecado, los 4 evangelios de Rostaing también abominaron como algo sucio y colocaron la encarnación como consecuencia del castigo. Y dirían que solo algunos podían reencarnar, un error doctrinario adicional. O sea, el ellos decir que no existía la reencarnación, que eso sabemos que el espiritismo avala lo que es la reencarnación, es porque ellos dicen que la carne es sucio, es un símbolo del pecado. Pues todo eso lo han cambiado en esos 4 evangelios. A través de la Federación Espírita Brasileña, el espíritu Ismael, se acercó a Francisco Cándido Xavier, a Chico Xavier, famoso psíquico de Uberaba, y le dictó una obra que podría ser el corolario del trono de Dios en la tierra. Y le llamó Brasil, corazón del mundo, patria del Evangelio.
aunque con el respetable nombre de Humberto de Campos, o sea, el hermano X, a imponerse más fácilmente las ideas descritas, que eran las mismas. Cualquier observador que lee Vida de Lázaro, que escribió el Chico Xavier, y Brasil, Corazón del Mundo, Patria del Evangelio, tenga en cuenta que fueron escritos de Chico Xavier por dos espíritus de distintas características, principalmente sobre el carácter. El supuesto hermano X, que era ¿quién? El señor Humberto de Campos, que dice Corazón del Mundo, Patria del Evangelio, es pura apología a la Federación Espírita de Brasil y crea la leyenda de Ismael para el deleite de sus seguidores, donde se establece que el espiritismo va a ser a tal punto que va a dominar el mundo, como decían los judíos, que creían que Jesús era el Mesías y que iba a dominar el mundo. Eso de cómo nació el libro, que haría que los espiritistas todavía creen que Brasil estaba destinada a gobernar al mundo. Dentro de ese trabajo fue la Federación Espírita de Brasil. Detrás de ella el grupo de Ismael y en lo visible el ángel con su falange. Ok, está bien, eso lo creó la Federación Espírita de Brasil. Establecieron con ese libro de Chico Xavier como que Brasil iba a ser la capital del mundo y todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? En algunos periodos Ismael ejerció una influencia extraña en la obra mediúnica de Chico Xavier. Las personas que lo asesoraban no debieron darse cuenta de la presencia de esta entidad y echaba en falta en las obras psicográficas por el psíquico que algunos eminentemente rostanguistas en conceptos y ciertas contradicciones doctrinales. El espíritu no se molestó en firmar algunas comunicaciones con los nombres eminentes de Emanuel e incluso de André Luis. Este espíritu le dictaba a Emanuel, a Chico Xavier, y le decía que en uno le decía que era Emanuel y otro decía que era el pródigo André Luis. En el libro del Consolador, el espíritu hace una metedura de pata. Este espíritu Ismael, que utilizó el nombre de Emanuel, dice que no recomienda a alguien hacer evocaciones como en la iglesia y que sería más seguro esperar a que las manifestaciones que se producen fueran espontáneamente. Pero este espíritu no sabía que el codificador Allan Kardec había dicho todo lo contrario, que las comunicaciones espontáneas son las más peligrosas, y no se detiene allí. Asume una posición a favor de la existencia de almas gemelas, contrariamente a la teoría básica del libro de los espíritus. Ese error fue tan grande y grueso que la Federación Espírita de Brasil viene a solucionarlo rápidamente, colocando una rectificación en el mismo libro como la nota número 1 al final del libro. Posición muy acomodada por la Federación Espírita de Brasil, que dando lugar a que se establecieran dudas de ese espíritu de Emanuel. O sea, ellos creyeron que el poner una nota, es decir, él se equivocó, que las almas gemelas no es como decía Kardec. No se dio cuenta que abrió la puerta y dijo, ay, bendito si ese espíritu se equivoca. Ese espíritu no es lo que debe ser, porque un espíritu no puede contradecirse. El libro de los medios dice en el item 301 que los espíritus no pueden tener contradicciones. Entonces lo que hicieron fue que le dan a Fran Montañez la oportunidad de ver, espérate, no, eso no es correcto, porque no podemos estar trabajando en base a contradicciones. Porque el libro de los espíritus, de los medios, perdón, en el artículo 301, establece que un espíritu realmente superior no puede entrar en contradicciones. Entonces, la entidad confunde a la ubicación de la sede de la memoria también. Y diciendo que ella se encuentra en el perispíritu, parafraseando el error histórico de Gabriel Delane, que decía que el perispíritu era donde se reside la memoria. Y eso está contrario por completo en las enseñanzas de los espíritus superiores, con relación a que solo el espíritu tiene la inteligencia. Laura, ¿qué tú opinas? Cuando hablamos del tema ayer. El espíritu es el que tiene la inteligencia. Es el que posee el conocimiento. El perispíritu simplemente es un reflejo de lo que quiere el espíritu ser, pero no tiene allí ningún archivo. Ninguna memoria. Ninguna memoria. ¿Por qué? Porque el único que tiene la inteligencia es el espíritu. Yo le hice esa pregunta a Laura sin prepararla a lo que yo estaba escribiendo. Mira, Laura, ¿qué tú opinas de esto? Inmediatamente dije, ¿dónde? Ay, qué linda es.
El espíritu es el único que tiene eso. Y ese error, ¿quién lo cometió? Gabriel Delane. Después de Allan Kardec vino a escribir y dijo, no, que si la memoria estaba en el perispíritu. Entonces, la fuerza de los libros psicografiados, corroborada por la reputación ejemplar de Francisco Cándido Xavier, se convirtió en poderosa palanca de expansión de ideas ismaelinas. Graduó el sistema espírita tal como lo conocemos, con características eminentemente católicas. Hoy en día, el espíritu de Rothstein aún más presente que nunca. Usted puede encontrar en la mentalidad de algunas federaciones, en la actitud pasiva de espiritualistas, en la falta del gusto por el estudio. Tú le dices, lee los libros codificados. No, yo tengo que leer eso. Yo soy medio y yo veo los espíritus y yo no necesito estudiar eso. Así me han dicho a mí. Tienen poco conocimiento doctrinal. En las palabras vacías de pomposos oradores unificacionistas de una política unificacionista, que es una versión moderna de lo que dice la Biblia, que dice, fuera de la iglesia no hay salvación. Y en la prensa, con sus ídolos y gloriolas espíritas. Quiere decir que todo esto se ha tergiversado y se ha tratado de que no se lean los libros codificados. Karina, ¿cómo se llama? Karina y Diego y Karina, sigan leyendo los libros codificados, sigan refiriéndose a eso y ustedes no se van a perder. Aquellos que dicen no entender la causa de tantas preocupaciones acerca de la teoría de los rothsteinistas no se dan cuenta que están sustentadas en ellas, dirigidas por una inercia del sistema arraigado de espíritas, indulgencias, fantasías y estancamientos, deteniendo el crecimiento espiritual de las criaturas. El sistema de pensamiento y de investigación desarrollado por Allan Kardec es el gran ausente en los movimientos espíritas. ¿Cuándo de esos movimientos espíritas te estudian los libros codificados? ¿Cuándo esos centros espíritas te estudian la mediunidad como Kardec lo hacía? ¿Cuándo esos centros espíritas te estudian lo que se llama la esquizofrenia y todo ese tipo de cosas? ¿Cuándo esos centros espíritas estudian, como Kardec hacía, todas las manifestaciones del espíritu por medio de la mediunidad? Eso es ausente. Eso no se hace hoy día. No se necesita. Lo único que se necesita es lo que diga Chico Xavier y lo que diga Divaldo Franco. Al final de su vida, el codificador era justo. Algunos de sus detractores, que sí dicho a espiritualistas, reclamaron que él quería apoderarse de la verdad y si tienes el espiritismo, decían. Pero Jean-Baptiste Rothstein y sus seguidores estaban entre ellos, los que le decían eso a Kardec, y ellos querían coger la verdad ellos mismos. Es una verdad de nada. Ellos no estaban sustentados en los libros codificados, fueron desautorizados por el Espíritu de verdad. Justo antes de desencarnar, el codificador inicia la preparación de instrucciones para proteger el naciente movimiento de falsas interpretaciones. Él no terminó su trabajo. Al leer sus notas debe señalarse con tristeza que nunca se han seguido sus instrucciones previas sobre el comportamiento del movimiento espírita por sus adherentes. Muchos de ellos empezando por ahí, cuando empezaron a editarlo, ni siquiera siguieron las instrucciones de los espíritus en prolegómenos, que le dijeron que pusieran la cepa de la vid. Empezando por ahí, ya empezaron a fallar. No, porque no tenían constancia de que eso existía, no le daban importancia a los libros codificados. Pero fíjate una cosa, hay tristeza porque Kardec no pudo aclarar eso muy bien en el libro de obras póstumas, pero sí tenemos evidencia de que lo puso por escrito en el libro de Génesis. Y a eso todo el mundo se le olvidó la introducción del libro de Génesis. Muchos de ellos incluso conocen sus obras, incluso en los libros no siempre son una confianza filiales y a menudo es víctima de espíritus engañosos. Pero cambiar esta mentalidad, realización de parte de los seguidores de Allan Kardec para cumplir con las instrucciones del codificador del espiritismo, es tarea urgente. Este es el propósito de esto que estamos haciendo, de que debemos urgentemente tomar control de la información y de darla como educación. Se espera que los espiritistas serios reúnan fuerzas alrededor de este ideal. Hoy varios grupos en el país de Brasil y Latinoamérica que tratan de recuperar esta base doctrinal. En la ciudad de Sao Paulo, de Río Prieto,
hay un movimiento de reforma. Su propuesta es estimular al espírita, a los centros espíritas, el ajuste según las directrices de la codificación, haciendo que se les instale el gusto por el estudio, el razonamiento, investigación psíquica y el método psíquica o mediúnica y el método de trabajo. Con esto termino. La última nota. Quienes no están de acuerdo con estas escrituras o este artículo que estamos presentando aquí, seguramente el juez nos entregó a la oscuridad y mal servicio. Por nuestra parte, continuaremos a ejercer nuestro derecho de libre examen, de libre opinión, analizar datos, sacar conclusiones, como discípulos de la escuela de caldecistas. Yo deseo seguir llevando el espiritismo, abriendo puertas y abriendo entendimiento y educando a todos aquellos que se sienten que el espiritismo en sus bases fundamentales de lo que es los libros codificados puedan obtener un adelantamiento espiritual en sus vidas. De eso es lo que se trata esta explicación. Doy gracias a Dios de poder haber presentado esta información. Esperamos que esta información sea de mucha ayuda a todos aquellos que quieren aprender de qué es el espiritismo. Y que el espiritismo no es una religión, ni que el espiritismo tiene que ser cristiano, ni tampoco es católico, apostólico y romano. Que el espiritismo pertenece a la humanidad y es en base a los libros codificados que presenta Allan Kardec. Con esto termino este video. Déjenme terminar aquí. Entonces, cualquier persona que quiera hacer una llamada en este momento lo puede hacer. Estamos ya a las 7:25, de los que estén en algún momento motivados a llamarnos, a hacer preguntas, la podemos contestar las preguntas que ustedes tengan a bien hacer. Ya no se registra el día de hoy, ya se han despedido dos, que fue Avelina y Gabriela. Aquí Karina, Diego y Karina están preguntando una cosa bien bonita, pero no he podido contestar. Léela. No puedo ir atrás. Yo deseo explicarle a las personas, decirle que esas intenciones que han tenido la religión católica en coger la codificación y amañar, cambiar los conceptos del espiritismo por medio de grandes divulgadores que hoy día existen y tú y ustedes y yo conocemos, eso no va a darle el estacazo final al espiritismo. Nosotros sabemos que en el año 1868 había 20 millones de adeptos del espiritismo y había 1.000 millones de habitantes en la Tierra. Hoy día hay más de 7.200 millones y nosotros procuramos en el año 2014 queremos llevar eso, empezar con una gráfica ascendente a llegar a 1.000 millones en el año 1000, dentro de 10 años, que sería en el año 2025. Yo deseo que los que deseen así hacerlo conmigo, que nos unamos y que ayudemos a que esta hermosa filosofía de bien a la humanidad, podemos llevarla a la mayor cantidad de personas posible. Lo podemos hacer, mira, las redes sociales, el mismo Facebook en este momento, puede alcanzar unos 2.000 millones de habitantes en la Tierra. Dentro de unos 10 años tiene que haber llegado a casi la totalidad de la Tierra por medio de todos los sistemas, todo lo que es Internet que se establece en todos los puntos del planeta. Y eso va a ocasionar que adeptos del mismo Facebook que puedan ver estos mensajes, puedan ellos mismos diseminar este mensaje y pueda llegar a mucho más de lo que nos estamos proponiendo. No es difícil pensar que puede hacerse cuando
se pueden haber ciertos recursos que se puedan destinar a ese sentido. Cuando yo empecé aquí con esto y le dije a Laura, siento que los espíritus me están diciendo eso, pero me dijeron que me mantuviera firme en los 5 libros codificados. También ellos me dijeron en la psicografía, que tengo copia de ella, donde dijeron que esto iba a ser mundial. Hoy día tenemos 137 países que están viendo estos contenidos. Tenemos casi 2 millones de vistas de nuestros videos. De los artículos, más de 20 millones. Eso quiere decir que en tan poco tiempo hemos logrado que el espiritismo pueda empezar a llegar a verse por personas que cuando llegan por primera vez y leen los libros y se enamoran del espiritismo no dan un paso atrás, porque sus espíritus ya están preparados para este nuevo conocimiento, para muchos de ellos. Si podemos lidiar con todos los misticismos, todas las mentiras que se han hecho en contra del espiritismo y desarrollamos un espiritismo que sea veraz, bello, instructivo y que ayuda a las personas como estamos haciendo hoy día para poder manejar en contra de los malos espíritus, y se active el adelantamiento espiritual que provoca en cada uno de ellos un amor especial por la filosofía, un deseo enorme de seguir adelante, un deseo enorme de hacer las cosas bien en este mundo. Estamos contribuyendo a que el mundo sea mejor. Estamos contribuyendo a que las familias estén más unificadas. Estamos contribuyendo a que espíritus mentirosos y malos podamos vencerlos y que podamos seguir nuestras vidas en nuestro adelantamiento espiritual. Y eso contribuirá mucho más para muchos años en el futuro, de que esos mismos que desencarnan el día de hoy con esta nueva mentalidad del espiritismo vengan con el mismo deseo de seguir hacia adelante. Quiere decir que el espiritismo no pudieron, ni Rostain, ni la Federación Espírita de Brasil, ni los católicos, ni Rostain, ni los religiosos, ni los espíritus mentores que no predicaron el espiritismo, puedan detener este caminar. Y este caminar es bello, hermoso, y no se va a detener. Sí, a través de los libros codificados. Sí, porque cuando tú das educación, inmediatamente la educación motiva a la persona a dar unos pasos en sus intenciones, en darse cuenta, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo deseo. Y si tenemos los buenos espíritus a nuestro lado, ayudándonos, porque se provoca que los buenos espíritus estén por afinidad. Y cuando la persona empieza a ser mejor hoy de lo que fueron ayer, inmediatamente los buenos espíritus se acercan y nos ayudan en este proceso. Vamos a terminar este video ya en la parte